Ok, siguiente tema es sobre eficiencia térmica. Ahora lo que veremos es el cálculo del rendimiento de un motor, ¿sí? O de la eficiencia del motor a partir de variables tales como el tipo de combustible que utiliza, la potencia de este motor, ¿sí? Entre otros. Entonces, partamos de un ejemplo, entonces que se tiene cierto vehículo, ¿sí? Conocido vehículo, que se tiene una potencia de 80 HP. Entonces aquí lo que se quiere es conocer el rendimiento de este motor. Si como datos tenemos que en un viaje, por ejemplo, no sé, de 184 kilómetros, se utilizaron aproximadamente 19 litros de gasolina. Entonces, en función de esas características, determinar el rendimiento de este motor. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer este cálculo? Eh, Podemos partir de dos variables. Primero es cuál es la densidad de la gasolina y cuál es el poder calorífico de la gasolina, ¿sí? Para ambos son algunos valores que si buscamos en internet oscilan entre ciertos rangos. Eso se debe a la calidad del combustible, ¿sí? Vamos a suponer en este caso, voy a tomar como densidad el valor de 760 kilogramos por metro cúbico, ¿vale? Pero insisto, este dato es variable dependiendo de la fuente de información. Como poder calorífico de la gasolina, hay un rango que dan algunas literaturas que dan entre 43.950 y 46.885. Entonces, para propósitos prácticos, voy a tomar un valor medio que sería de 45.000. En este caso son kilojoules por kilogramo, ¿sale? Entonces, ya tengo las variables o algunas de las constantes que me van a servir para este cálculo. Entonces, ¿qué más podemos hacer a partir de esta información? Eh, Necesitaría una fórmula de conversión, de caballos de fuerza a kilowatts, porque son los que se requieren para este cálculo. Entonces, lo que buscamos es cuál es el valor que relaciona a estos dos. Y encontrando en literatura sabemos que un HP equivale a 0.7457 kilowatts. Entonces ya tenemos una identidad que nos puede servir. Entonces, partiendo de este principio podemos resolver el siguiente ejercicio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poderlo resolver? Esencialmente, tenemos una serie de fórmulas que definen este cálculo. Entonces, el primero que podemos determinar es, o la conversión, es esta potencia en HP, convertirla a kilowatts. Y básicamente esto se basa en una regla de 3, ¿sí? Nosotros sabemos que un HP equivale a esto y tenemos que la potencia de nuestro vehículo es 80 HP. Entonces, si utilizamos una regla de 3, de este lado pondría 80 HP, sabemos que es la multiplicación en diagonal y la división entre 1. Entonces, básicamente lo que hay que hacer en una calculadora es multiplicar 80 por 0.7457, que este valor, acuérdense que se obtiene de literatura. Entonces, con esto encontramos que la potencia en kilowatts de este motor, de este vehículo, es 59.656 kilowatts. ¿Sale? Otro dato que necesitamos es conocido como flujo de masa, ¿sí? Donde el flujo de masa es igual a la masa sobre el tiempo. Un dato que me faltó agregar acá es que estos 184 kilómetros que recorren con 19 litros se realizaron aproximadamente entre 3 horas y media. ¿Sale? Entonces, con esto yo conozco el tiempo, que por cierto el tiempo tiene que estar en segundos, hay que convertir 3 horas y media a segundos. Por otro lado, la masa yo lo tengo en volumen, 19 litros. Entonces, primer paso es convertir 19 litros
a metros cúbicos y después encontrar su masa. Creo que el más evidente sería 3 horas y media. Es decir, para convertirlo a segundos, basta con multiplicar este tiempo por 3600, de tal forma que 3.5 por 3600 son 12600 segundos. Ya tengo lo que es el tiempo. Ahora, como dato, tenemos que en un metro cúbico se obtienen 1000 litros. Entonces, pues ahora el dato que tenemos de 19 litros, para saber su volumen en metros cúbicos, pues simplemente en este caso sería multiplicar 19 por 1 y dividirlo entre 1000, lo cual nos da 19 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen en metros cúbicos. Para conocer la masa, entonces tenemos la fórmula que masa es igual a densidad por volumen, de tal forma que la densidad son 760 kilogramos por metro cúbico y el volumen es 19 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Al multiplicarlos nos van a quedar kilogramos. Entonces hagamos la operación: 19 por 10 a la menos 3 por 760, eso nos da 14.44 kilogramos. Listo. Entonces ya tengo la masa de la gasolina. Por lo tanto, ya puedo encontrar el flujo de masa, que es la variable que me está importando. Entonces el flujo de masa es igual a esta masa que encontré como 14.44 kilogramos, dividido entre el tiempo que tenemos, que es de 12.600 segundos. ¿Sí? Entonces, si hago esta operación entre 12.600, eso nos da un valor de 0.0011 kilogramos por segundo. Y es lo que se conoce como flujo de masa. Si queremos conocer la energía por unidad de masa o energía específica, básicamente definida por la letra W, es igual a la potencia del vehículo dada en kilowatts entre el flujo de masa. En este caso tendríamos que es 59.656 kilowatts entre 0.0011 kilogramos por segundo. De tal forma que segundo pasa multiplicando a kilowatts y eso se convierte a kilojoules. Entonces hago la operación de 59.656 entre 0.0011. Eso nos da el valor de 52.054 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, por último, para conocer el rendimiento o la eficiencia de este vehículo, se divide esta energía específica entre el poder calorífico. En este caso, como es un ejercicio que estamos inventando, pues no necesariamente nos va a dar un valor real, ¿sí? Como es este caso. ¿Por qué les digo esto? Porque al hacer la división de 52.054 entre 45.000, que es el poder calorífico, nos da un valor superior al unitario, ¿sí? De tal forma que en este ejercicio daría que tenemos un rendimiento superior al 100%, cosa que no es real, ¿sale? ¿Cómo se podría adecuar este ejercicio a la realidad? Básicamente hay formas. Probablemente es el tiempo debió haber sido más, o el volumen de consumo de combustible pudo haber sido más. Voy a probar modificando lo que es el tiempo. Vamos a poner que el viaje fue 4 horas y cuarto, ¿sale? Eso lo que implicaría es que este tiempo que tenemos acá, al ser 4 horas, 4.25 horas, ¿sí? Veamos la conversión que nos da: 4.25 por 3.600
Eso nos da 15.300 segundos. ¿Sale? Entonces, con esos 15.300 segundos, también lo voy a sustituir acá para conocer el nuevo flujo de masa. Es decir, 14.44, que es la masa que encontramos a partir de los 19 litros, y lo divido entre 15.300. Eso me da 9, perdón, aquí estamos haciéndolo al revés. Al hacer esto me va a dar una energía específica mucho mayor, cosa que estaría raro. Mejor le vamos a disminuir el tiempo, perdón. En vez de 3 horas y media, vamos a suponer que son 2 horas y media. ¿Sale? Perdón, aquí vamos a hacer una modificación porque de lo contrario, el cálculo que realizaremos no va a ser peor que este 115%, va a ser superior al 100%. Entonces, corrijamos. Entonces, ¿qué pasa si son 2 horas y media? No estas 4 horas y cuarto que había puesto. Entonces, con 2 horas y media, 2.5 horas, implicaría entonces 2.5 por 3.600, lo cual nos da 9.000 segundos. ¿Sale? Con esos 9.000 segundos, al sustituirlos acá, entonces nos va a dar que el flujo de masa, veamos la división, 14.44 entre 9.000. Eso nos da 0.0016 kilogramos por segundo. Entonces, al dividir la potencia entre este nuevo flujo de masa, la potencia es 59.656 kilowatts. Entre este nuevo flujo de masa, nos da una energía específica de 37.182 kilojoules por kilogramo. De tal forma que la eficiencia que podemos encontrar de este vehículo a 2 horas y media con un consumo de combustible de 19 litros va a ser, hay que dividirlo entre el poder calorífico, que es 45.000, nos da 0.8263, es decir, tenemos una eficiencia del 82.63%. Entonces aquí, ojo, como es un ejercicio inventado, supuse 3 horas y media y eso nos daba una eficiencia superior al 100%, cosa que no sería válido para ningún motor, ¿sí? Al modificar el tiempo a un valor menor, entonces encontramos una eficiencia que estaría acorde a lo que sería un vehículo real, ¿sí? Entonces este es un ejercicio de cómo se puede realizar el cálculo de eficiencia térmica en motores a partir de datos reales sobre el consumo de combustible y potencia de un motor. Bueno, eso es todo por este ejercicio.